hay juegos que no solo fracasaron después de quemar una auténtica fortuna. Proyectos con presupuestos absurdos, licencias gigantes, estudios legendarios y campañas de marketing pensadas para convertirlos en el próximo gran fenómeno, pero algo salió mal. Algunos prometían revolucionar los mundos abiertos, otros querían ser el futuro del online, y otros tenían nombres muy grandes detrás, y aún así acabaron dejando pérdidas, decepción y una pregunta bastante incómoda: ¿cómo puede costar tantos millones un juego para terminar así? Y empezamos el vídeo con Star Wars Outlaws, un juego que tenía una de las licencias más poderosas del entretenimiento, un presupuesto gigantesco y toda la maquinaria de Ubisoft detrás. Y es que estoy hablando de Star Wars, mundo abierto, Ubisoft, Massive Entertainment, presupuesto enorme y una campaña de marketing gigantesca. De hecho, Ubisoft llegó a decir que era uno de sus juegos con mayor inversión en marketing. La idea era clara: convertirlo en el gran lanzamiento del año. El problema es que Star Wars Outlaws salió con una mochila demasiado pesada. Tenía que vender como si fuera un evento mundial, pero llegó en un momento en el que mucha gente ya estaba bastante cansada de Ubisoft, de sus mundos abiertos, de sus fórmulas repetidas y de esa sensación de esto ya lo he jugado antes pero con otra skin. Y claro, cuando encima le pones el nombre de Star Wars, la exigencia se multiplica por 10. El juego no era un desastre ni mucho menos, tenía ambición, tenía detalles chulos, tenía esa fantasía de vivir como una forajida de la galaxia, y visualmente entraba muy bien por los ojos, pero también arrasaba problemas bastante claros: sigilo demasiado rígido, misiones que a veces parecían más encorsetadas de lo que deberían, bugs, animaciones raras, una protagonista que no terminó de enganchar a todo el mundo, y una estructura que no sorprendió lo suficiente para justificar el ruido que había alrededor. Y luego vino el golpe más duro: las ventas. Ubisoft reconoció que Star Wars Outlaws vendió por debajo de lo esperado, hasta el punto que esa mala recepción comercial influyó en decisiones importantes de la compañía, como retrasar Assassin's Creed Shadows y cambiar su estrategia con lanzamientos en Steam. Y de un mundo abierto gigantesco pasamos a otro proyecto que también quería adelantarse a su tiempo: APB All Points Baltin. APB era un MMO de policías contra criminales, con ciudad abierta, persecuciones, tiroteos, personalización brutal y una idea que en 2010 parecía adelantadísima a su tiempo. Básicamente quería ser ese GTA Online antes de que GTA Online existiera. El problema: que costó una barbaridad. La cifra más repetida es que Real Time Worlds invirtió más de 100 millones de dólares, aunque algunas fuentes dicen que esa cantidad también incluía financiación general del estudio, no solo desarrollo puro del juego. Aún así, hablamos de una locura para la época. De hecho, se llegó a colocar entre los videojuegos más caros de la historia. Y claro, cuando gastas semejante cantidad, no puedes sacar un juego que parezca medio cocinado. APB salió con una promesa muy gigante: una ciudad viva donde unos jugadores serían criminales y otros agentes de la ley, creando caos constante en tiempo real. Sonaba increíble, pero luego lo jugabas y la realidad era bastante más dura. Las misiones se repetían muchísimo, el sistema de disparos era tosco, la conducción no terminaba de sentirse bien, el matchmaking era un desastre, y muchas partidas se convertían en persecuciones confusas donde no sabías si estabas jugando a algo revolucionario o peleándote contra el propio juego. Encima tenía otro problema muy serio: su modelo de pago. No era solo comprar el juego, también tenía una especie de sistema de tiempo de juego para ciertas zonas, casi como una suscripción rara, y eso en un juego que llegaba con críticas flojas. Fue como pedirle al jugador que pagase entrada para entrar en una discoteca donde todavía estaba en obras. El golpe fue brutal. APB se lanzó en verano de 2010 y pocos meses después, Real Time Worlds entró en administración. Los servidores originales acabaron cerrando ese mismo año, y el juego terminó siendo vendido por una cifra ridícula comparada con lo que había costado: unos 1,5 millones de libras. Pero si vamos a hablar de juegos adelantados a su época, hay uno que merece un capítulo aparte, y ese es Shenmue. Shenmue costó una auténtica salvajada para su época. Durante años se habló de unos 70 millones de dólares, aunque Yu Suzuki aclaró más tarde que la cifra real estaría más cerca de 47 millones, incluyendo el marketing. Aún así, para finales de los 90 era una locura absoluta.
Era directamente el videojuego más caro jamás desarrollado en aquel momento. ¿Y en qué se fue todo ese dinero? Pues en intentar hacer el futuro antes del que el futuro estuviera preparado. Shenmue no quería ser solo un juego de acción, quería ser una vida dentro de una ciudad. Tenías horarios, climas, tiendas recreativas, NPCs con rutinas, conversaciones, minijuegos, combates, investigación, detalles absurdos en cajones, máquinas de cápsulas, trabajos de repartidor. Era una barbaridad. Hoy muchas de esas cosas no parecen normales, pero en la Dreamcast aquello era casi ciencia ficción. El problema es que todo eso era carísimo, lentísimo de producir y encima difícil de vender, porque Shenmue no era un juego inmediato, no era de ponerlo y estar explotando coches a los 5 minutos, era pausado, raro, contemplativo. Te podía tener preguntando por un coche negro, hablando con vecinos o esperando a que llegase una hora concreta del día. Y claro, para una parte del público eso era magia, pero para otra era ¿me he gastado dinero para hacer recados? Además, salió en Dreamcast, una consola maravillosa, pero con una base de usuarios bastante limitada, y con PlayStation 2 acercándose como un camión sin frenos. Aunque Shenmue vendió alrededor de 1,2 millones de copias, esa cifra no bastó para recuperar una inversión tan brutal. Para cualquier otro juego habría sido un éxito decente, para Shenmue era insuficiente. Y después de un clásico visionario que se adelantó demasiado, saltamos a un caso mucho más moderno pero igual de doloroso. Ese caso es Anthem. Anthem es el típico caso de teníamos una idea brutal, un estudio legendario y dinero de sobra. ¿Cómo ha podido salir mal? Porque BioWare no venía de hacer cualquier cosa. Venía de Mass Effect, Dragon Age, juegos con alma, personajes memorables y mundos que la gente recordaba durante años. Y de repente aparece Anthem, una especie de shooter online con armaduras voladoras pensado para ser el nuevo gran servicio permanente de EA. El presupuesto exacto nunca se confirmó públicamente, pero se suele mover en el terreno de las decenas de millones de dólares, probablemente por encima de los 100 millones si sumas años de desarrollo, personal, tecnología, marketing y soporte. Lo que sí se sabe es que fue un proyecto enorme, con un desarrollo larguísimo y muy problemático. Jason Schreier comentó que Anthem pasó años sin una dirección clara, con cambios internos, estrés brutal en el equipo y una producción que no terminó de encajar hasta muy tarde. Y ahí está la clave. Anthem no fracasó porque volar con las alabardas fuese aburrido. De hecho, volar era lo mejor del juego. Te ponías la armadura, salías disparando, cruzabas cascadas, aterrizabas en mitad de un combate y durante unos minutos pensabas, ojo, aquí hay algo. El problema era todo lo demás. Las misiones eran repetitivas, el mundo parecía más bonito que interesante y la historia no tenía la fuerza habitual de BioWare, el loot no enganchaba, el endgame era pobre y la sensación general era que el juego había salido antes de estar terminado. Encima, EA esperaba muchísimo de él. Anthem tenía que ser un juego vivo, de esos que retienen jugadores durante años y generan dinero con compras internas, pero no alcanzó las expectativas comerciales de EA. Aunque tuvo un lanzamiento inicial fuerte y llegó a tener más de 100 millones de dólares digitales en su primer mes. El problema es que para un juego de ese tamaño, arrancar tan fuerte no basta si la gente se marcha muy rápido. BioWare prometió reconstruirlo con Anthem Next, pero en 2021 cancelaron esa reinvención, y el final fue todavía más triste. EA anunció el cierre de los servidores en enero de 2026, dejando el juego directamente injugable por ser online obligatorio. Y algo parecido le pasó a Starfield, aunque aquí hay que matizar. Y es que no fue un fracaso total en números. De hecho, Bethesda habló más de 15 millones de jugadores en el 2024, pero sí fue un fracaso en casi algo peor para un juego así. No se convirtió en el fenómeno que prometía ser. Y eso duele mucho más cuando hablamos de un proyecto carísimo. Bethesda nunca dio una cifra oficial, pero muchas estimaciones lo colocan por encima de los 200 millones de dólares, y algunas hablan de un rango aproximado de 300 a 400 millones, si contamos desarrollo, años de producción, marketing y el tamaño del equipo. No es una cifra confirmada al 100%, pero sí sirve para entender la escala. Esto no era otro Skyrim más, era la gran apuesta espacial de Bethesda. El problema es que Starfield llegó vendiéndose como Skyrim en el espacio, y claro, esa frase te pone las expectativas por las nubes. La gente esperaba perderse en una galaxia viva, descubrir planetas únicos, sentir aventura, peligro, libertad, pero al jugarlo, muchos se encontraron con algo más frío, más fragmentado y menos emocionante de lo que imaginaban.
Habían más de 1000 planetas, sí, pero muchos se sentían vacíos. Había exploración espacial, sí, pero muy cortada por menús, cargas y viajes rápidos. Habían ciudades grandes, facciones y misiones, sí, pero el conjunto no tenía esa magia de Bethesda donde salías a caminar y sin querer acababas viviendo una historia absurda durante 3 horas. En Starfield muchas veces no explorabas, seleccionabas destinos. Y ahí está el golpe. No era un juego roto, ni una basura, ni un desastre injugable. Era peor para sus ambiciones. Era un juego correcto, enorme, caro, pulido en partes, pero incapaz de hacer que muchísima gente dijera «esto es histórico». Y si Starfield sufrió por las expectativas, Marvel's Avengers directamente fue aplastado por ellas. Y es que teníamos a los malditos Vengadores, justo después de años de fiebre brutal por Marvel, con personajes mundialmente conocidos, un estudio potente como Crystal Dynamics y Square Enix detrás poniendo muchísimo dinero. Sobre el papel, esto tenía que ser una máquina de imprimir billetes. ¿Y cuánto costó? Entre 170 y 190 millones de dólares aproximadamente. Además, Square Enix reconoció que las ventas iniciales fueron más bajas de lo esperado y que no consiguieron compensar los costes de desarrollo. El problema es que Marvel's Avengers no se vendió como una aventura cerrada y espectacular de superhéroes, sino como un juego como servicio. Y ahí empezó el drama. La gente quería sentirse como Iron Man, Hulk, Thor o Capitán América en una campaña épica con momentazos, villanos potentes y una historia a la altura del nombre. Pero lo que recibimos fue una mezcla rara entre juego narrativo, cooperativo online, farmeo de equipo, misiones repetidas y menús llenos de numeritos. Y claro, eso con Marvel no encajó, porque nadie sueña con ser Hulk para abrir cofres y comparar guantes con un 2% más de daño. Nadie quiere llevar a Iron Man para repetir el mismo laboratorio genérico una y otra vez. El juego tenía momentos buenos, incluso una campaña inicial decente con Kamala Khan como protagonista, pero después de eso se le caía la máscara. El endgame era flojo, el loot no emocionaba, los escenarios se repetían demasiado, y la sensación de esto está hecho para retenerme, no para sorprenderme, pesaba muchísimo. El golpe fue enorme. Square Enix registró pérdidas importantes en su división HD Games tras el lanzamiento, y más tarde su presidente llegó a decir que el rendimiento del juego fue una decepción. Luego tenemos Forspoken, otro proyecto carísimo que quería iniciar una nueva gran saga, pero que acabó siendo recordado más por sus diálogos virales y su mundo vacío que por sus buenas ideas. Esta era la gran apuesta de Square Enix para demostrar que Luminous Production, el estudio que venía de trabajar con tecnología potente como el Luminous Engine, podía crear una nueva IP AAA moderna, espectacular y con personalidad propia. ¿Y cuánto costó? Se habló más de 100 millones de dólares según datos atribuidos al perfil profesional de una guionista del juego. Y años después, un informe de inversores situó el coste de desarrollo alrededor de unos 87,8 millones de dólares, sin contar necesariamente todo el marketing. Así que, siendo prudentes, Forspoken probablemente estuvo en una horquilla de 90 a 120 millones de dólares aproximadamente. El problema es que Forspoken parecía diseñado para ser enorme, pero nunca consiguió caer de pie. La idea era potente, una chica de Nueva York transportada a un mundo de fantasía, magia, parkour a toda velocidad, combates vistosos y una protagonista distinta a lo habitual. Sobre el papel sonaba fresco, pero cuando llegó al público mucha gente sintió que el juego tenía más fachada que corazón. El combate y el movimiento tenían cosas muy buenas. Frey podía deslizarse, saltar, lanzar hechizos, moverse por el mapa con bastante estilo, pero alrededor de eso había un mundo abierto bastante vacío, misiones poco memorables, diálogos que se hicieron virales por las razones equivocadas, y una historia que no conectó como Square Enix esperaba. El famoso brazalete parlante, CAF, que debía darle personalidad al viaje, acabó cansando a muchos jugadores con sus comentarios constantes. El golpe fue tan claro que Luminous Productions terminó integrándose dentro de Square Enix pocos meses después. No fue solo que Forspoken vendiera mal, fue que no justificó la inversión, no creó una nueva saga fuerte y dejó la sensación de haber sido una apuesta gigante sin suficiente alma. Y de una nueva IP que no terminó de despegar, pasamos a otra apuesta todavía más extraña con Defiance.
La idea era una locura para el 2013, un MMO shooter conectado con una serie de televisión de sci-fi, es decir, tú jugabas en ese mundo, la serie avanzaba en paralelo y todo formaba de un proyecto transmedia gigantesco. Sobre el papel sonaba a futuro. En la práctica sonaba mejor en una reunión de ejecutivos que delante del mando. ¿Y cuánto costó? Las cifras varían según la fuente, pero se habló de unos 70 millones de dólares solo en desarrollo del juego, y una apuesta conjunta de más de 100 millones entre serie y videojuego. Vamos, que barato no fue precisamente. El problema es que Defiance necesitaba salir como un bombazo, y salió como un juego correcto, raro y bastante irregular. Tenía cosas chulas, ojo. El mundo era interesante, había eventos cooperativos enormes, bichos alienígenas, disparos, loot, y esa sensación de estar en una guerra constante. Pero luego lo jugabas más horas y empezaban las grietas. Misiones repetitivas, combate que no terminaba de sentirse fino, gráficos que ya en 2013 no impresionaban demasiado, bugs, servidores con problemas y una estructura de MMO que no enganchaba lo suficiente. Encima, la conexión con la serie, que era su gran reclamo, tampoco fue tan potente como prometían. No era esa fantasía de lo que hago en el juego cambia la televisión, era más bien, vale, comparten universo, salen algunos eventos, pero tampoco me estoy sintiendo parte de algo histórico. Y claro, cuando gastas decenas de millones, necesitas una comunidad enorme y constante. Defiance no la tuvo, aguantó, se pasó a Free to Play en 2014 para intentar atraer más gente, pero nunca explotó de verdad. Sus servidores originales acabaron cerrando en 2021 junto a Defiance 2050. Después llegamos a Marathon, un caso más reciente y delicado porque aquí hablo de una apuesta de Bungie y Sony para conquistar el terreno de los extraction shooter. El presupuesto exacto no está confirmado oficialmente, pero varios reportes lo colocan por encima de los 200 millones de dólares, e incluso algunas estimaciones hablan de más de 250 millones contando desarrollo y escala de producción. Vamos, una barbaridad para un extraction shooter, un género que ya de por sí no es precisamente el más masivo del mundo. Y ahí empieza el problema. Bungie cogió Marathon, una saga clásica de los 90, y en vez de traerla como un shooter narrativo potente, decidió convertirla en un juego de extracción multijugador. Sobre el papel podía tener sentido, partidas tensas, botín, riesgo, estilo visual muy marcado y ese toque Bungie en los disparos, pero claro, también era una apuesta peligrosísima, porque este tipo de juegos no perdonan, o enganchas desde el minuto 1 o la gente se va. Antes incluso de salir ya venía tocado, la recepción de las pruebas fue irregular, hubo críticas fuertes de la comunidad, Bungie tuvo que retrasarlo y encima apareció una polémica de ases plagiados que manchó muchísimo la imagen del proyecto. No era el mejor ambiente para lanzar un juego que necesitaba confianza total, y cuando finalmente salió, Marathon no fue necesariamente un desastre jugable. De hecho, había gente defendiendo que el gunplay era bueno y tenía ideas interesantes. El problema era otro, no parecía un juego capaz de sostener el peso económico que llevaba encima. Para justificar más de 200 millones no te vale con tener una comunidad fiel. Necesitas un fenómeno, necesitas millones de jugadores entrando, quedándose, comprando contenido y hablando del juego durante meses. Y eso no pasó con la fuerza que Sony esperaba. Según reportes recientes, Sony registró una pérdida por deterioro de unos 765 millones de dólares relacionada con Bungie, en un contexto donde Marathon y Destiny 2 no cumplieron las expectativas. Y cerramos el vídeo con Battlefield 5, porque este es el ejemplo perfecto de que vender millones no siempre significa triunfar. Battlefield 5 es un caso raro porque no fue un desastre absoluto en ventas, de hecho, vendió mucho. El problema es que para EA, vender mucho no sirve si tú esperas vender muchísimo más. El juego colocó unos 7,3 millones de copias hasta finales del 2018, pero aún así se quedó alrededor de 1 millón por debajo de las previsiones internas de EA. ¿Y cuánto costó? EA nunca dio una cifra oficial, pero siendo un Battlefield principal desarrollado por DICE, con campaña, multijugador masivo, tecnología Frostbite, marketing mundial y años de producción, probablemente estamos hablando de unos 80 a 150 millones de dólares sumando desarrollo y promoción. No es una cifra confirmada, pero sí encaja con la escala de un AAA de EA de ese tamaño. El problema empezó antes de que el juego saliera. El tráiler de presentación cayó fatal en una parte de la comunidad. Mucha gente esperaba una Segunda Guerra Mundial más cruda, más reconocible, más potente, y se encontró con una propuesta que parecía mezclar personalización, tono moderno y una identidad un poco confusa. La polémica se comió la conversación. En vez de hablar de mapas, destrucción, armas o batallas épicas, Battlefield 5 se convirtió en un debate constante sobre autenticidad, marketing y decisiones creativas. Luego llegó el lanzamiento y tampoco ayudó.
Salió en noviembre de 2018, una ventana durísima compitiendo con juegos gigantes, y además llegó con la sensación de estar incompleto. Faltaban modos importantes, Firestorm, su Battle Royale llegó tarde, el contenido se añadió poco a poco y el juego como servicio no arrancó con la fuerza que necesitaba. EA reconoció que el marketing no había conectado bien y que el retraso lo empujó a un calendario complicado. Y al final, estos juegos demuestran algo bastante claro. Tener millones no te salva de pegarte contra la pared. Puedes tener una licencia gigantesca, un estudio famoso, una campaña brutal y años de desarrollo, pero si el juego no conecta, si sale incompleto, si llega tarde o si simplemente no está a la altura de lo que prometía, el golpe se nota el doble. Porque cuando un juego pequeño falla, duele, pero cuando falla un juego que ha costado una fortuna, se convierte en historia. Y ahora dime tú, ¿cuál de todos estos fracasos te pareció más increíble? Déjamelo en comentarios, y si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si todavía no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.